Lawrence Larry Joseph Ellison, el empresario estadounidense más conocido como fundador y consejero delegado de Oracle, una empresa informática que desarrolla software y suministra hardware para servidores, ocupó el quinto puesto en diciembre de 2021. Ocupa el quinto puesto en Forbes, por delante de Larry Page, $126.300 millones, y Sergey Brin, $121.700 millones. En aquel momento, la cotización de Oracle subió un 15% tras la exitosa publicación de su informe anual. El acontecimiento aumentó el patrimonio neto del magnate en $15.000 millones en un solo día. La adolescencia de Larry Ellison. La Segunda Guerra Mundial aún no había terminado cuando Lawrence vio la luz en Nueva York el 17 de agosto de 1944. Su madre, Florence Spellman, era una inmigrante judía. Su madre era una inmigrante judía que tuvo que cuidar sola de su hijo. Poco se sabe del padre del multimillonario. Ni siquiera se le menciona por su nombre en los documentos, y la única información disponible es que fue soldado del ejército estadounidense. Larry enfermó de neumonía grave a los 9 meses y no vivió mucho tiempo con su madre. A Florence, de 19 años, le resultaba insoportable cuidar del bebé. Cuando Florence, de 19 años, se dio cuenta de que no podía cuidar del bebé, decidió dejarlo con su tía Lily Spellman y su yerno Louis Ellison. El pequeño Lawrence tuvo que recorrer 1.300 millas desde la Gran Manzana hasta la ventosa Chicago para acabar con una nueva familia. Los padres adoptivos de Lawrence tenían entonces 41 años y los de él, 51. Al niño no se le permitió saber que no era hijo biológico de los Ellison. Larry se atrevió a decírselo cuando tenía 12 años. El empresario conoció a su madre biológica, Florence, un hombre maduro de 48 años. No es difícil imaginar que había heredado el apellido Allison de su padrastro. Sin embargo, no fue así. Poco dispuesto a traicionar el pasado de Odessa y su herencia judía, Louis creó su apellido localmente cuando emigró a Estados Unidos. Debe su nombre a la zona de permisos de Ellis Island. De adulto, Larry hablaba muy bien de su madre adoptiva. Sin embargo, odiaba a su padrastro con toda su alma. Pesimista, conformista y totalmente desilusionado con la vida, Louis se vengó de su indefenso hijastro. El hombre había sido un hombre de negocios que había amasado una fortuna en bienes raíces, pero la guerra se había llevado toda su riqueza. Lo único que le quedaba era una pequeña cantidad de dinero procedente de su trabajo como censor jurado de cuentas. El mayor de los Ellison ridiculizaba a su hijastro en cada oportunidad. Esto afectó al carácter del hijastro y, sin saberlo, empezó a buscar protección y seguridad para el resto de su vida. Larry recibió una educación primaria y secundaria normal. Era inteligente, pero desconcentrado y enseguida se volvió letárgico. Sin embargo, a Allison le interesaban las matemáticas y las ciencias exactas. ¿Cómo se forman los agujeros negros? ¿Por qué vuelan las naves espaciales? Las lecciones de la escuela no podían responder a estas preguntas, así que el chico decidió tomar la educación en sus propias manos. A los 18 años, como muchos de sus compañeros, Ellison se matriculó en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, considerada la mejor universidad para estudiar informática e ingeniería en la década de 1960. Para su desgracia, se olvidó de presentarse a los exámenes y abandonó los estudios. Tras pasar unas vacaciones de verano en el norte de California, recapacitó poco a poco, decidió intentarlo de nuevo y se matriculó en una universidad privada de Chicago. En aquella época, la Universidad de Chicago era una de las más prestigiosas de Estados Unidos. El joven se siente atraído por la informática, pero no puede quedarse entre las paredes de su alma mater y, tras un semestre, el protagonista decide dejar atrás para siempre la vida estudiantil. Camino de la felicidad en un descapotable turquesa, su primer trabajo. Joven y libre, Larry parte hacia la soleada California. El hombre de un lujoso T-Bird turquesa, un Ford Thunderbird descapotable, parte en 1966 hacia Berkeley, donde Allison quería encontrar su destino.
A los 23 años encontró trabajo en una agencia de empleo, donde conoció a su primera esposa. Pasó al banco Wells Fargo & Company, luego a Andel Corporation, una empresa de desarrollo de mainframes, antes de trasladarse a Ampex, una empresa de ingeniería eléctrica, en 1973. Lo que siguió fue un importante punto de inflexión para Ellison. Ellison, desarrollador autodidacta, se encargó de crear la base de datos. Un proyecto secreto cuyo nombre en clave era Oracle. El camino hacia Oracle, el nacimiento de la empresa. Cuando recibió el encargo, Ellison estudió los escritos de Edgar Cad, el inventor del modelo de datos relacional. Ellison quedó impresionado por el enorme potencial de una base de datos universal que funcionara en un dispositivo informático controlado por SQL, lenguaje de consulta. El propio Cad trabajaba entonces para IBM, pero no apreciaba especialmente sus avances. Larry no ignoraba sus inventos como Thomas Edison, sino que sabía cómo mejorarlos y sacar al mercado productos comercialmente viables. En 1977, Ellison y sus colegas de Ampex, Bob Miner y Ed Watson, fundaron el Instituto de Desarrollo de Software. El Instituto de Desarrollo de Software tuvo varios nombres y acabó convirtiéndose en Oracle. 1979 Relational Software Inc. Oráculo de 1982. Consiguieron reunir $2.000, de los cuales los fundadores se repartieron 1.200 y Bob y Ed reunieron 800 cada uno. Inmediatamente se pusieron a desarrollar una base de datos relacional comercial, pero descubrieron que una tarea tan compleja superaba las capacidades de 3 personas. Así que Allison contrata al programador Bruce Scott como primer empleado. Mientras Allison y su equipo escriben el código, Larry trabaja como vendedor, haciendo todo lo posible por encontrar clientes para un producto que aún no se ha lanzado al público. La era de Oracle, solo Microsoft se adelanta a su tiempo. La base de datos objeto relacional Oracle V2 apareció ya en 1979. Aunque este producto era rompedor, sus desarrolladores se atrevieron a añadir versión 2 a su nombre para que los clientes no tuvieran la impresión de que se trataba de la primera tortita, que, como sabemos, suele dar mala impresión. Este invento realmente no decepcionó. Funcionaba rápido y bien y soportaba perfectamente el lenguaje de consulta SQL. El primer cliente era sólido, la base de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Cuando el producto adquirió el sabor de la novedad, hasta la CIA se interesó por él. Ahora puede decir con orgullo, Oracle protege los intereses nacionales. Pero Allison no se rindió. Construía sus propias bases de datos, las formaba y asesoraba a los clientes cuando era necesario. En 1980, las ventas habían alcanzado el $1.000.000. En 1986, Allison empezó a cotizar en la bolsa norteamericana Nasdaq. La OPV reportó a Larry Ellison $31.5 millones, $3.100 millones. Con un capital de $185 millones, Larry Ellison se convirtió automáticamente en multimillonario. Por cierto, hoy en día Oracle es la segunda, después de Microsoft, en ventas de software, pero en los años 80 consiguió mantenerse por delante de sus competidores. Oracle salió a bolsa un día antes que Microsoft, la montaña rusa de los años 90 hasta los lujosos 2000. Pero todo lo bueno se acaba tarde o temprano. En la década de 1990 Ellison cometió un error irreparable que arrastró a la empresa a un litigio. En la década de 1990 Ellison cometió un error irreparable que arrastró a la empresa a un litigio. La empresa era rentable, pero en 1991 las ventas habían caído un 80% y la empresa estaba al borde de la quiebra. El señor Ellison tuvo la compostura suficiente para evaluar con calma la situación. Se dio cuenta de que el anterior equipo directivo ya no podía controlar el multimillonario imperio de Oracle. El propio Larry decidió que el negocio era más importante que el equipo, y con una sola orden obligó a 400 empleados, incluidos respetados directivos, a irse a la calle. El fundador explica modestamente que no tenía otra opción. Sin embargo,
esta dolorosa decisión dio sus frutos y los beneficios aumentaron de forma constante hasta mediados de los años 90. Esto se debió a la apertura masiva de las .com, empresas especializadas en Internet, que aumentaron la demanda de bases de datos. En 2000, poco antes de la caída de las .com, Larry Ellison tenía una fortuna de $48.000 millones. En marzo de 2009 fue nombrado una de las 3 personas más ricas de Estados Unidos. Ellison fue uno de los primeros empresarios en reconocer el inagotable potencial de Internet. Sabía que Internet era tanto un depósito de datos como un centro de cálculo. Oracle se ha convertido en el principal proveedor mundial de computación en nube, ofreciendo a las empresas una gama de aplicaciones integradas para los sectores financiero, de marketing, industrial y de servicios. Larry Ellison, de 70 años, dimitió como consejero delegado de Oracle en septiembre de 2014 tras 37 años de servicio. Sin embargo, el fundador de la empresa no se tomará una excedencia y seguirá como presidente del Consejo de Administración. También continúa como director de tecnología, CTO. Según Forbes, la fortuna de Ellison asciende a... El multimillonario no ha hecho ningún comentario a los medios de comunicación sobre la magnitud de su fortuna. Según Forbes, a principios de 2022, Ellison es el 5º hombre más rico del mundo. Su fortuna personal se estima en $135.700 millones. A diferencia de otros fundadores de empresas muy grandes que pagan un salario simbólico de $1, Larry valoraba su trabajo como consejero delegado. Al parecer, era el alto ejecutivo mejor pagado de Estados Unidos. El salario anual del consejero delegado es de $94,6 millones.